Hola amigos, esta semana en el canal de Llega Experimentos vamos a hacer 10 trucos con huevos, así que vamos a empezar con el primero, que es huevo saltarín o huevo transparente. Necesitamos lo visto, un huevo, un vaso y vinagre, también funciona con zumo de limón. Pero bueno, con vinagre es más fácil porque así no tenemos que estar exprimiendo nada y bueno, es más rápido también. Lo ponemos unas 48 horas, aconsejo, yo lo he tenido 24, por eso vemos que no se ha llegado a disolver todo lo que es la cáscara. Ahí rascamos un poquito, pero esto tenía que haber quedado todo transparente o con ese aspecto gomoso que da esta membrana que recubre la yema y la clara. Vemos como el láser pues ilumina el huevo perfectamente por dentro. A la distancia, pues claro, con el haz le golpea la membrana y se ilumina todo. Está muy chulo. Bueno, aquí vemos el segundo, que es cocinar un huevo sin calor. ¿Cómo? Pues vamos a hacer con zumo de limón y con alcohol 96 grados en este caso. Ponemos ahí el huevo como si fuera una sartén y bueno, teóricamente debería hacerse, realmente no se hace, pero da esa impresión asemeja como si estuviera frito. Vale, hemos puesto una base de limón y alcohol y por encima, y después de más o menos un par de horas tenemos el huevo con limón que no ha sufrido básicamente ningún cambio, y tenemos el huevo en alcohol 96 grados que sí que ha sufrido el cambio y parece realmente que haya sido frito, pero solo es la parte exterior, por dentro sigue estando totalmente crudo y evidentemente esto no es comestible para nada, ¿eh? Bueno, el tercero, vamos a ver cómo separar, este es un clásico, las yemas de las claras. Bueno, pues aquí hemos abierto 3 huevos y vemos que con la botella intentamos, pero ¿por qué no podemos? Porque lo que es la boca es muy ancha. Sustituimos una botella por otra y probamos. Efectivamente, ahí es muy sencillo, y realmente el que se dedique a hacer repostería, pasteles y bueno, cada cierto tiempo tenga que estar separando yemas de claras, pues es una opción muy buena, es facilísimo. Bueno, esto es una apuesta que no vas a perder en la vida si la haces bien. Bueno, yo nunca la había hecho, pero creía que así sobraba y no, simplemente pues golpeando el plato tiene que caer el huevo dentro. Bueno, después de romper unos cuantos huevos me di cuenta que si lo movemos un poquito en la dirección donde va a golpear la mano, ahí sí que cae, porque bueno, sufre un pequeño desplazamiento con el golpe, al menos con este sistema de frisbee y vaso de plástico. Bueno, vamos a intentar hacer el efecto de huevo metálico. Esto es simplemente tiznando con el hollín este de la vela que se forma y bueno, eso crea, digamos, un recubrimiento, y al meterlo en agua ese recubrimiento es impermeable, así que repele el agua y se crea una especie como de capa de aire, y es lo que produce ese efecto metálico. Bueno, vamos a intentar poner, o mejor dicho, meter un huevo en una botella. Pues ponemos un algodón con alcohol, una cerilla, un papelito en llamas y vemos cómo se ha generado un vacío tal y suficiente que introduce el huevo dentro de la botella. Así que bueno, en este caso la boca era un poco estrecha y se ha destrozado, pero bueno, lo han metido para adentro de sobra. Bueno, vamos a por el 7, que es cómo distinguir un huevo duro o cocido de uno crudo. Bueno, aquí estamos girando uno, no sabemos inicialmente cuál es, y vemos que gira nada. Vamos a ver el otro y vemos que gira bien, gira como una peonza. Así que bueno, pues este es el truco de cómo saber cuál es cuál. Así que este es el cocido y este es el crudo. Bueno, pues ya sabéis, si gira es cocido. Bueno, este es un truco que me ha costado muchísimo, es difícil y hay que tener buena cavidad pulmonar, porque hay que soplar y pasar un huevo de un vaso a otro. En este caso igual los vasos no son los más apropiados, pero bueno, como poder se puede, yo lo he logrado, yo os reto a que vosotros lo intentéis. Hay que soplar bien fuerte y bueno, pues el aire que expulsamos se mete por debajo del huevo y lo expulsa hacia arriba, pasándolo de vaso a vaso. Me costó como 20 veces, pero bueno, lo he conseguido, ahí os lo dejo. Bueno, vamos a intentar vaciar un huevo, todo su interior o lo máximo posible. Pues hacemos con un clavo así un poquito ancho por un extremo un agujero, con cuidado de que sea bastante limpio, y por el otro lo mismo. Y una vez que esté hecho, pues tendremos que empezar a soplar por uno el que queramos, ¿no? Fuerte, para vaciarlo y bueno, expulsar todo el contenido por el otro. Esto sirve pues para hacer manualidades, regalos, o bueno, yo tengo en el canal un vídeo, por lo menos 2 diría,
con huevos de esto. Uno para dar una sorpresa a la novia y el otro son huevos explosivos. Bueno, y en los dos casos lo tuve que vaciar el huevo para hacer el experimento. Así que bueno, es una manera muy fácil, bueno, no sé si habrá otra, pero es una manera fácil de vaciar un huevo. Bueno, vamos a hacer un poquito de slow motion porque, bueno, vamos a ver qué pasa si rodamos un huevo cocido en leche. Pues inicialmente que rodará, evidentemente. Pero ¿qué pasa con la leche? Pues ahí lo vamos a ver. Que sale disparada, es un efecto muy chulo y en cámara lenta pues mucho más chulo. Hay cosas que al ojo humano se le escapan porque van muy rápidas y esta es una de ellas. Vamos a ver el choque, me salió un poco regular, pero bueno, ahí se ve como dos huevos chocan y se revientan uno contra el otro. Muy curioso también. Y aquí como batimos un huevo con poco cuidado, eso sí, pero a cámara lenta es, bueno, es también vistoso el ver cómo Clara y Gemma pues van dando saltos dentro del plato. Y bueno, si os han gustado estos recopilatorios, os propongo un par más, que es 10 trucos con fuego y 10 trucos con agua. Os gustarán mucho seguro también. Así que ahí os lo dejo, clic y nos vemos hasta la semana que viene, compañeros. Chao, chao.